Naoto era un estudiante tímido y reservado, tan retraído que parecía encogerse cada vez que alguien le dirigía la palabra. Sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en el blanco constante de la chica más atrevida del instituto. Una tarde, en lugar de volver a casa, como cualquier otro estudiante, Naoto se dirigió a la biblioteca buscando un lugar tranquilo para concentrarse. Allí encontró a un grupo de chicas que charlaban sin parar sobre otras compañeras. Pasó junto a ellas tratando de ignorarlas, pero su conversación ruidosa hacía imposible concentrarse. Justo cuando intentaba enfocarse en su tarea, una de ellas se acercó a buscar un libro y por accidente, Naoto dejó caer su bolso. En ese momento, descubrieron sus bocetos de manga. Curiosas, las chicas comenzaron a hojearlos, haciendo comentarios y burlas. Una de ellas lo comparó con obras populares, pero no tardaron en marcharse, excepto Nagatoro. Ella se quedó, hojeó con entusiasmo sus páginas y lo observó con una sonrisa que lo desarmó por completo. Aunque sus palabras eran afiladas, había un extraño tipo de admiración en su voz. Sin previo aviso, comenzó a interpretar una escena del manga, obligando a Naoto a participar. Pero él no sabía cómo reaccionar, nunca había tenido contacto cercano con una chica, y mucho menos con una tan intimidante como ella. Al intentar seguirle el ritmo, terminó completamente paralizado. Nagatoro lo acorraló contra la pared, exponiendo sin piedad su nerviosismo, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella, sorprendida, lo consoló con un pañuelo y se marchó como si nada hubiera pasado. Esa noche, Naoto no pudo dormir, atormentado por la imagen de Nagatoro riendo en su mente. Al día siguiente, cuando intentaba entrar a la sala de arte, la encontró de nuevo. Le devolvió el pañuelo, asegurando que lo había lavado. Sin saber cómo reaccionar, entró a la sala y trató de continuar con su dibujo, pero Nagatoro lo siguió, inspeccionando el lugar con descaro. Al ver que estaban solos, se sentó frente a él, insistiendo en ser su modelo. Naoto intentó evitar la situación, pero ella usó todo tipo de estrategias para capturar su atención. Finalmente accedió a dibujarla, aunque tardó en mover el lápiz, el resultado fue impresionante. Nagatoro, divertida, le ofreció una recompensa. Le pidió que cerrara los ojos y cuando pensó que recibiría un gesto dulce, solo fue objeto de otra burla más. Ella se mofó del hecho de que no había dibujado ciertas partes del cuerpo y lo acusó de ser demasiado tímido. Molesto y avergonzado, trató de cubrirse el rostro, pero ella lo detuvo con facilidad. Secó nuevamente sus lágrimas y con tono burlón le pidió que la dibujara mejor la próxima vez si quería otra recompensa. Él, sin embargo, comenzaba a preguntarse si podría soportar tanto acoso. Mientras caminaba de regreso a casa, Nagatoro coincidió con su ruta. Aunque trató de ignorarla, ella no dejaba de llamarlo senpai y meterse en su camino. A pesar de su actitud juguetona, por un instante bajó la guardia y lo invitó a salir. Naoto, nervioso, dijo que era muy pronto, solo para que ella se burlara de nuevo. La escena lo llevó a recordar su infancia, cuando también fue víctima de burlas y nunca pudo defenderse. Justo en ese momento, Nagatoro apareció otra vez y le hizo una observación sobre su actitud, provocando una reacción impulsiva de parte de Naoto. Aunque expresó lo mucho que le molestaba, también admitió que no lograba odiarla. Antes de marcharse, Nagatoro se acercó y le reveló su nombre, escribiéndolo con el dedo sobre su pecho. Al día siguiente, Naoto intentaba concentrarse en la sala de arte cuando Nagatoro irrumpió de nuevo. Esta vez con un aro de hula hula, se puso a girarlo frente a él con una energía desbordante. El movimiento de su cuerpo lo descolocó tanto que perdió la compostura. Días después, Naoto se encontraba solo nuevamente en la sala de arte. Sacó de su bolso una revista provocativa que pensaba estudiar con calma. Sin embargo, su momento fue abruptamente interrumpido por la llegada repentina de Nagatoro. Naoto, atrapado con una revista comprometedora en plena sala de arte, intentó esconderla tras su espalda mientras fingía normalidad. Incluso ofreció su almuerzo a Nagatoro con la esperanza de distraerla. Sin embargo, su comportamiento inusualmente nervioso levantó sospechas al instante. Mientras él maniobraba para guardar la revista, ella le sujetó la mano con naturalidad y con una sonrisa engañosamente inocente, logró arrebatársela. Al hojear las páginas, comprendió de inmediato el contenido y no perdió la oportunidad de divertirse a su costa. Naoto intentó justificarse diciendo que le interesaba la historia, especialmente porque incluía vampiros, pero Nagatoro entendió perfectamente cuál era el atractivo real. Aún así, se sumergió en la lectura y descubrió que la historia era más entretenida de lo que esperaba. Uno de los personajes incluso le recordaba a Naoto, un cobarde que huía con ajo en la mano, convencido de que podía ahuyentar criaturas de la noche. Mientras seguían conversando, se fue la luz y Nagatoro, con su característico tono juguetón, decidió simular ser un vampiro. Mostró sus colmillos y se abalanzó sobre Naoto, atrapándolo con facilidad. Él se puso tenso, temiendo que alguien los descubriera, pero ella siguió adelante hasta que se detuvo de golpe al percibir un olor que le hizo fruncir el ceño. En medio del caos, ella lo molestó con comentarios sobre su reacción, y ambos salieron del lugar caminando juntos. De regreso a casa, Nagatoro le lanzó una pregunta inesperada, generando aún más incomodidad. Él evitó responder y ella se marchó corriendo, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, Naoto intentó leer su revista, pero no lograba concentrarse. La imagen de Nagatoro seguía persiguiéndolo. Al día siguiente, ella lo encontró nuevamente y lo retó a un juego extraño, adivinar la ubicación de ciertos puntos del cuerpo por encima de la ropa. Naoto, preocupado por las implicaciones, se negó, pero Nagatoro lo convenció ofreciéndole un boleto con el que podría pedir
pedirle cualquier cosa. Creyendo que así lograría frenar su acoso, aceptó. Ella fue la primera en jugar, acertando con confianza. Cuando llegó su turno, Naoto avanzó poco a poco, hasta que el teléfono de Nagatoro sonó y el juego se detuvo abruptamente. Más tarde, mientras Naoto disfrutaba de un almuerzo tranquilo en un restaurante, su paz fue interrumpida por la llegada de Nagatoro con una amiga y 2 chicos. Se ocultó mientras observaba desde lejos. Uno de los chicos intentó coquetear con ella, esperando una reacción agresiva, pero ella lo rechazó con calma, demostrando que había más en su personalidad de lo que dejaba ver. Poco después, otro chico repitió el intento, pero también fue rechazado. Ya sola con su amiga, Nagatoro expresó su molestia por la cita doble y dejó claro que los chicos sin chispa no eran de su agrado. Al salir, Naoto caminaba solo cuando ella apareció de nuevo, reconociéndolo de inmediato por su postura. Él quiso preguntarle por qué siempre lo molestaba, pero se contuvo, sabiendo que cualquier intento sería neutralizado con más bromas. En otra tarde, más en la sala de arte, Naoto se concentraba en sus dibujos hasta que Nagatoro irrumpió con su típica energía. Esta vez vestía un traje de baño bajo su ropa, que no dudó en mostrar para capturar su atención. Mientras él luchaba por mantener la concentración, ella lo desafiaba a seguir dibujándola. La lluvia lo sorprendió de camino a casa, obligándolos a resguardarse juntos. En medio de la espera, ella le insinuó que su ropa se había vuelto transparente. Naoto trató de ignorar el comentario, pero el recuerdo del traje de baño lo confundía. Cuando la miró con disimulo, descubrió que no llevaba nada debajo, lo que provocó un sonrojo mutuo. Para calmar los nervios, él se disculpó, pero ella lo molestó nuevamente por su reacción. Al notar que empezaba a estornudar, decidieron moverse para evitar resfriarse. Nagatoro lo invitó a su casa, ya que sus padres no estarían esa noche. Una vez allí, le prestó ropa y una toalla de repuesto para que se secara. Mientras él imaginaba que estaba usando la misma toalla que ella, Nagatoro le sirvió café. Consciente de su incomodidad, ella te empezó a hacer preguntas insinuantes, y Naoto evitaba responder, reforzando su imagen de inexperto. Nagatoro le preguntó si quería jugar, pero dejó en claro que se refería a videojuegos. Jugaron varias partidas y aunque él resultó ser muy hábil, al final ella logró distraerlo lo suficiente como para ganarle un solo juego con una simple provocación al oído. Después de perder en el videojuego, Naoto fue blanco de las burlas de Nagatoro una vez más. Pronto volvieron a jugar, compartiendo un rato agradable. Cuando la lluvia finalmente cesó, él se despidió agradecido por haber sido invitado. Al día siguiente, al llegar a la cafetería, Naoto notó que no había mesas libres. Justo entonces, Nagatoro lo llamó para que se sentara con ella. Aunque sabía que sus amigas aprovecharían la ocasión para burlarse, no tuvo otra opción. Apenas tomó asiento, Gamo y Yoshi insinuaron que eran pareja, y Nagatoro se acurrucó a su lado como si quisiera confirmarlo. Las bromas no tardaron en intensificarse. Las chicas comenzaron a molestar a Naoto, afirmando que parecía más un experimento social que un novio, y se burlaban sin parar. Nagatoro, divertida al principio, jugó con su cabello y lo llamó su mascota esponjosa, pero su actitud cambió cuando las otras intentaron hacer lo mismo. Se volvió posesiva y detuvo cualquier otro intento de contacto. Incluso discutió con sus amigas cuando se burlaron demasiado, lo que sorprendió a Naoto. Por primera vez, alguien parecía tomar su defensa. Con el corazón acelerado, reunió valor y gritó que no era su novio, solo para volver a sentarse sin saber cómo seguir. Las chicas esperaban un discurso completo, pero no dijo nada más. Más tarde, Nagatoro lo regañó por no defenderse y trató de enseñarle a responder con firmeza. Lo provocó para que reaccionara, insultándolo hasta que casi lloró. Cuando finalmente logró que se molestara, él levantó la mano e, involuntariamente, la golpeó con una palmada torpe que la hizo tambalearse. Avergonzada, pero también divertida, Nagatoro lo felicitó por al fin responder. Al día siguiente, mientras Naoto se lavaba en el fregadero, Nagatoro apareció detrás con las manos llenas de espuma, pidiéndole espacio. Sin aviso, comenzó a frotarle las manos con descaro, lanzando insinuaciones que lo hicieron huir. En la sala del club, él intentaba almorzar con tranquilidad, pero sus amigas llegaron nuevamente para molestar. Se burlaron de su inocencia, le preguntaron por experiencias íntimas y jugaron con su reacción. Para su sorpresa, lo obligaron a tocar lo que parecían pechos escondidos bajo las camisas, solo para revelar que eran bollos. Cuando Nagatoro apareció, sus amigas huyeron de inmediato. Aunque él le agradeció la intervención, ella solo se rió y lo felicitó de forma sarcástica. Naoto aclaró que los bollos eran de frijol, lo que provocó otra ronda de carcajadas. Entonces Nagatoro sacó 2 bollos de su bolso, uno normal y uno premium, los escondió bajo su ropa y lo desafió a adivinar cuál era cuál. Con los ojos cerrados, él los apretó cuidadosamente, sin notar que uno se había caído. Terminó tocando directamente a Nagatoro. Al darse cuenta, se disculpó de inmediato, pero ella ya había perdido la paciencia. Tras golpearlo varias veces, le dejó el bollo común mientras se quedaba con el premium. Al día siguiente, Naoto llegó temprano a la sala del club para cumplir con la promesa de dibujarla. Había planeado practicar con manzanas, pero ella lo empujó a atreverse más. En ese momento, trajo un gran sofá del club de artesanías, diciendo que ya no lo usaban. Tras acomodarse, se acercó a la ventana y observó a los chicos jugando al baloncesto. Comentó que no podía creer que tuvieran la misma edad que Naoto, quien apenas podía subir escaleras sin agotarse. Naoto reflexionó sobre lo fácil que parecía para ellos destacarse. A diferencia de ellos, él sentía que no tenía
presencia, que no podía culpar a las chicas por no fijarse en él. Nagatoro, al percibir su inseguridad, le dijo que si quería recibir elogios, debía comenzar por darlos. Él la observó con detenimiento y notó que tenía rasgos lindos, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Pensó que sus piernas eran atractivas, pero temía sonar inapropiado. Incluso el aroma de su cabello le parecía agradable, pero sabía que si lo mencionaba, parecería extraño. Finalmente, optó por decir que su cabello era liso. Nagatoro se rió con el comentario y le pidió más elogios. Naoto le dijo que era ágil y genial, lo que provocó un leve sonrojo en ella. Quiso devolver el favor, pero tuvo que observarlo bien antes de encontrar algo positivo. Terminó diciendo que su rostro la hacía reír, que sus expresiones eran tan variadas que no podía evitar divertirse al mirarlo el tiempo suficiente. Naoto temblaba y contenía las lágrimas mientras era objeto de nuevas burlas. Rogó que se detuviera y que retomara la pose para su dibujo. Nagatoro, entretenida, se acomodó en el sofá y comenzó a hacer poses provocativas mientras él afilaba su lápiz. Intentaba concentrarse, pero no podía evitar sentirse nervioso al observarla. El tiempo pasaba y seguía sin trazar una sola línea. Frustrada, ella se relajó y terminó quedándose dormida. Fue entonces cuando Naoto logró empezar a dibujarla, sorprendiéndose a sí mismo con lo que consiguió. Cuando Nagatoro despertó, vio el dibujo y quedó impresionada. Decidió recompensarlo, le pidió que cerrara los ojos y entonces sintió algo suave en sus labios. Al abrirlos, se dio cuenta de que era una pequeña figura, lo que provocó una risa en Nagatoro. Al día siguiente, Naoto llegó a la sala de arte y, como siempre, fue recibido con las bromas de Nagatoro, pero esta vez él la miró de reojo con una expresión inesperada, lo que la dejó descolocada. En un momento, Gamo y Yoshi aparecieron y le preguntaron si él quería vengarse con ellas. Para sorpresa de Nagatoro, él aceptó. Sin embargo, todo resultó ser un sueño y al despertar notó que alguien lo había cubierto con una manta. Nagatoro, sin decir nada, había tenido ese gesto y empezó a sentir algo más profundo por él. En su siguiente encuentro, Nagatoro comenzó una broma sobre hacerle cosquillas, afirmando que como nunca había sido tocado, seguramente gritaría con facilidad. Al escucharlo desafiar esa idea, ella corrió hacia él y comenzó a probarlo. Él intentó resistirse, pero no logró aguantar. Cuando fue su turno de hacerle cosquillas, Nagatoro se desabotonó la camisa, y aunque él se acercó con dudas, ella se alejó en el último momento. Poco después, le mostró un video de una oveja siendo esquilada y lo encontró enternecedor. Al mirar el cabello de Naoto, comentó que también era suave. Al enterarse de que no había ido a un barbero en años, sacó una maquinilla eléctrica de su bolso con intenciones de cortárselo. Él retrocedió con miedo, por lo que ella cambió la herramienta por unas tijeras. Le aseguró que sabía lo que hacía, ya que solía cortarle el pelo a su hermano. Justo antes de comenzar, recibió una llamada y salió corriendo. Dos compañeras aprovecharon la oportunidad para acercarse a Naoto, y al notar la herramienta que Nagatoro había dejado atrás, empezaron a burlarse. Él trató de evitar que lo tocaran, pero fue superado. Cuando Nagatoro regresó, los enfrentó sin dudar y los ahuyentó. Después terminó el corte de pelo ella misma. Aunque quedó presentable, no perdió la oportunidad de decirle que seguía siendo desagradable a la vista. Al día siguiente, mientras caminaban, se quejaron del calor, así que Nagatoro propuso comprar hielo raspado. La fila era interminable porque la tienda había salido en televisión, pero aún así insistió en esperar. Cuando notó que unos chicos se burlaban de ella por su ropa, Naoto se colocó tras ellos para cubrirla. A pesar del mareo que ella comenzó a sentir, se negó a retirarse. Él la llevó a la sombra y le compró una bebida para que se recuperara. Después de descansar, Nagatoro trajo 2 helados y compartieron ese momento bajo el refugio. Mientras volvían a casa, hablaron sobre el inicio de las vacaciones de verano. Ella mencionó que estaría ocupada ayudando en el club de natación. Naoto, algo decepcionado, notó que no estaría cerca para molestarlo, pero antes de separarse, ella le pidió intercambiar contactos. Aunque dudaba por sentirse aburrido, ella le aseguró que no era así. Al separarse, él notó que aún tenía la bebida de Nagatoro, y en un gesto impulsivo, bebió de ella imaginando un beso indirecto. Justo entonces, ella comenzó a enviarle pegatinas por mensaje, y al mirar a la esquina, la vio aún observándolo. Esa noche, Naoto soñó que era convocado a un mundo mágico. Lo recibieron como el héroe elegido para salvar ese reino. Aunque se sintió inútil, el ángel descubrió que poseía poderes mágicos. Al instante conjuró un bastón y fue lanzado desde las nubes como el nuevo salvador. Mientras descendía, se encontró con un lagarto gigante que lo amenazaba, pero justo antes de ser alcanzado, apareció una guerrera con disfraz de gato que lo rescató. Aunque se presentó como Nikotoro, era evidente que era Nagatoro con otro nombre. Ella le dijo que era peligroso estar solo y lo arrastró para comenzar una aventura que prometía ser tan caótica como su día a día real. Durante los días siguientes, Naoto y Nagatoro, convertida en Nikotoro en aquel mundo mágico, se embarcaron en una aventura para derrotar a un dragón gigantesco. En medio del combate, Nikotoro fue alcanzada por una llamarada, pero Naoto se interpuso justo a tiempo, absorbiendo el fuego con su bastón. La escena despertó en ambos una nueva motivación que los llevó a vencer al dragón. Como agradecimiento, ella lo besó por salvarle la vida. De pronto, el dragón se transformó en Gamo, quien explicó que había sido maldecida por el señor demonio. Cuando Naoto sugirió formar equipo, Gamo reveló que en realidad todo era parte de un engaño y que el huevo del dragón contenía a Yoshi. Tras avanzar hasta el castillo del señor demonio, descubrieron que el lugar
lugar estaba completamente vacío. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, las tres chicas eran el verdadero enemigo, acusaron a Naoto de ingenuo y lo acorralaron con burlas, haciéndole ver que ni siquiera en sus sueños escapaba de la soledad. Despertó sobresaltado en su restaurante favorito, justo antes de que Nagatoro y sus amigas llegaran. Al verlas, decidió huir antes de ser descubierto, pero olvidó su cuaderno de bocetos. Nagatoro lo recogió y encontró dibujos de Nikotoro. Reconociendo que era una representación de ella, corrió para alcanzarlo, pero él insistía en que no era suyo. Ella decidió quedárselo y lo hojeó con curiosidad. Más tarde, mientras se relajaba en casa, lo llamó para invitarlo a la playa y él aceptó a regañadientes. Al llegar, fue recibido con bromas, apodos y burlas constantes. Ya en la arena, Gamo lució su traje de baño y al notar la mirada nerviosa de Naoto, se aprovechó de ello para molestarlo aún más. Yoshi también se unió al juego, todo bajo la atenta y silenciosa mirada de Nagatoro. Lo enviaron a buscar bebidas mientras Nagatoro también se ponía su traje de baño, desviando su atención por completo. Aunque lo invitaron a nadar, él prefirió dibujar, concentrado en su arte. Nagatoro lo observó en silencio, sorprendida por su dedicación, y decidió unirse a él. Al ver que evitaba el agua, asumió que no sabía nadar, pero él aclaró que se preocupaba por las quemaduras solares. Ella, sin dudarlo, sacó un protector solar, aunque intentó escapar, fue acorralado y despojado de su camisa. Nagatoro le aplicó la loción con los pies, diciendo que era un castigo merecido. Gamo y Yoshi se unieron sin permiso, terminando por vaciar toda la botella sobre él. Más tarde realizaron diversas actividades juntos y al final del día, él admiró la energía que mantenían incluso por la noche. De regreso en casa, Naoto recibió una llamada de Nagatoro para saber cómo se sentía. Aunque respondió que su cuerpo estaba agotado, admitió que todo había valido la pena. Más tarde, caminando por la ciudad, notó que las chicas vestían yukata y recordó que era noche de festival. Quiso invitar a Nagatoro, pero no se atrevió, esperando que ella lo obligara a acompañarla. Intentó distraerse con videojuegos, pero no logró concentrarse, así que decidió ir solo al festival. Al llegar, se encontró con Gamo y Yoshi, quienes lo alcanzaron rápidamente y lo retuvieron con bromas. Al saber que Nagatoro estaba ocupada con sus actividades del club, pensó en marcharse, pero sus amigas tenían otros planes. Le colocaron un collar y lo llevaron con ellas. Mientras tanto, Nagatoro terminó su trabajo y se enteró del festival. Al recibir un mensaje con una foto de Naoto en manos de sus amigas, corrió de inmediato al lugar. Al llegar, fingió que solo pasaba por allí, pero al verlo con el collar, pidió que se lo entregaran. Gamo propuso un desafío para decidir quién se quedaría con él. Participaron en un juego de disparos. Durante la competencia, Nagatoro le preguntó si esperaba que lo invitaran. Aunque él lo negó, ella le dijo que podía invitarla cuando quisiera. Tras jugar varios juegos más, aunque las otras ganaron, Nagatoro les ofreció uno de sus premios para quedarse con él. Finalmente, quedaron solos. La incomodidad se instaló entre ellos hasta que ella, retomando su tono habitual, comentó que parecía una cita. Naoto, como era de esperarse, se puso nervioso. Mientras él intentaba evitar el tema, ella le tendió la mano y él se distrajo con los fuegos artificiales. Buscando un mejor lugar, Nagatoro lo llevó hacia un sitio más alto, pero se encontraron con una larga fila. Fue entonces cuando Naoto encontró un atajo hacia la cima de la colina. Justo cuando la fila comenzó a moverse, Nagatoro quedó atrapada entre la multitud. Naoto, actuando por impulso, la tomó de la mano y la guió por un pasillo lateral hasta que ambos salieron del bullicio. Ella no tardó en lanzar bromas insinuantes sobre sus intenciones, pero él simplemente la llevó a un sitio que había descubierto cuando era niño, perfecto para ver los fuegos artificiales en soledad. Aunque ella seguía provocándolo, Naoto notó que también mostraba un poco de timidez a pesar de su habitual actitud segura. Tomando la iniciativa, él decidió darle la vuelta a la situación, lanzando sus propias provocaciones, lo que la dejó sin palabras por un instante. Nagatoro, no dispuesta a perder el control, cambió de tema con comentarios sobre cómo las parejas suelen besarse bajo los fuegos artificiales. Al ver uno con forma de corazón, notaron a su alrededor a varias parejas besándose, lo que los hizo huir entre risas al bosque. Desde otro ángulo disfrutaron del espectáculo en un ambiente más tranquilo. Al caminar de regreso a casa, Naoto imaginó cómo se vería Nagatoro en yukata. Reuniendo valor, le preguntó si le gustaría ir con él al próximo festival. Ella aceptó encantada, pero solo si él también usaba uno. Aunque intentó negarse, ella insistió en que incluso podían usar atuendos combinados, para luego rematar con una broma sarcástica sobre su aspecto. Con el inicio del nuevo semestre, Naoto regresaba del colegio cuando vio a Nagatoro y sus amigas reunidas en una glorieta. Se les había unido Sakura, lo que lo puso en alerta. Imaginó estar atrapado como un topo en una cueva rodeado de jaguares. Dos chicos desconocidos también se sumaron al grupo, y aunque Nagatoro se mostró incómoda, los recién llegados no parecían notarlo. Uno de ellos se acercó demasiado a Nagatoro, colocándole la mano sobre el hombro. Ella lo rechazó de inmediato, pero el chico insistió. Naoto, al intentar intervenir, pisó una rama y llamó la atención de todos. Gamo lo invitó a unirse y, aunque nervioso, se acercó. Fue blanco de bromas por parte de los chicos hasta que reunió valor para pedirle a Nagatoro que lo acompañara a casa. Ella aceptó de inmediato, sorprendiendo a todos. Las demás también se levantaron y lo siguieron, dejando atrás a los chicos. Mientras caminaban, Sakura preguntó si era correcto dejarlos así, pero las chicas aseguraron que eran molestos. Elogiaron a Naoto
Naoto por su actitud y Sakura recordó haberlo visto por primera vez en la biblioteca. Nagatoro, divertida, reveló que él dibujaba chicas voluptuosas para sus proyectos, lo que generó nuevas burlas. A pesar de ello, el ambiente era ligero y Naoto sintió que tal vez su destino no sería tan solitario. Al día siguiente, Naoto apareció con una camisa de media manga, lo que provocó burlas sobre sus brazos delgados. Al notar su incomodidad, Nagatoro sugirió que hiciera entrenamiento de fuerza para mejorar su confianza. Aunque él se negó a hacer algo que requiriera esfuerzo real, accedió a un ejercicio que consistía en sostenerla mientras ella se recostaba sobre él. La presión de su cuerpo lo puso al límite y justo cuando un par de compañeras pasaron y los vieron, él colapsó de vergüenza. Más adelante, mientras Nagatoro estaba concentrada en su teléfono, Naoto apenas podía mantenerse despierto. Había pasado la noche jugando videojuegos y había olvidado por completo los exámenes parciales. Al enterarse de que quedaban solo 4 días, sintió una mezcla de alarma y resignación. Pensó que no sería tan malo repetir curso, ya que tendría un año más de tranquilidad en la sala de arte. Pero Nagatoro lo corrigió rápidamente, señalando que eso podría convertirla en su compañera de clase, abriendo una nueva era de burlas. A Naoto no le molestó la idea y mencionó que sería más entretenido si ella estuviera cerca. Sorprendida, Nagatoro lo acusó de decir cosas raras y se propuso estudiar aún más para evitar esa posibilidad. Durante el almuerzo, él intentó estudiar en la cafetería, pero la pandilla no tardó en burlarse. Gamo imaginó un futuro donde lo tendrían como mayordomo si repetía otra vez. Sakura, por su parte, aseguró que era más probable que las otras dos repitieran curso antes que él. Días después, Nagatoro revisó los resultados de los exámenes y se sorprendió al ver que Naoto había obtenido buenas calificaciones. Más tarde, al pasar por la sala de arte, escuchó ruidos extraños que la incomodaron. Al entrar abruptamente, encontró a sus amigas tratando de sacar una astilla del pulgar de Naoto. Incómoda por la escena, decidió llevárselo de inmediato. Durante el camino a casa, seguía molesta por verlo tan cerca de las demás. También lo había visto ayudando a Sakura con unas sillas, lo que aumentó su incomodidad. Naoto explicó que solo estaba ayudando, así que ella propuso que cargara su bolso. Lo desafiaron a un juego de piedra, papel o tijera. El perdedor cargaría el bolso hasta cierto punto. Naoto ganó la primera ronda y Nagatoro, ofendida, se lo entregó de mala gana. Lo molestó por hacerla cargar peso. Aunque él solo había seguido sus reglas, en la siguiente ronda él perdió intencionalmente, pero el resultado fue que ella siguió burlándose. Frustrado, decidió intentar ganar la tercera ronda de verdad y volvió a perder. Antes de que pudiera reaccionar, Nagatoro saltó sobre su espalda y lo obligó a cargarla. Aunque molesto, Naoto cargó a Nagatoro hasta que resbaló y al intentar sostenerla, terminó tocando donde no debía. Ella lo empujó y se fue sin decir nada. Esa noche él se preocupó por haberla incomodado, pero los mensajes de ella no tardaron en llegar, provocándolo como siempre. Le confesó que estaba en la bañera, activó sin querer la videollamada. Nagatoro, roja de vergüenza, lo regañó, aunque también se rió de la situación. Al día siguiente, Nagatoro practicaba boxeo y lo eligió como compañero. Tropezaron y terminaron en un abrazo torpe. Aunque lo restó importancia, corrió a contarle a sus amigas. Gamo y Yoshi se unieron a las burlas, queriendo entrenar con él, pero Nagatoro los detuvo y retó a Gamo a un combate. Luego las chicas comenzaron a usar la sala de arte como refugio, ya que unos chicos habían tomado su lugar habitual. Revelaron que mandaron a Sakura para provocar celos entre ellos, lo que inquietó a Naoto. Al día siguiente, Nagatoro llegó con un pendiente nuevo y tras bromear sobre perforarle la oreja a Naoto, Sakura irrumpió pidiéndole ayuda. Contó que un chico la acosaba y le pidió a Naoto que fingiera ser su novio. Durante la cita falsa, Nagatoro y las demás lo siguieron. Incómoda, terminó enfrentando al acosador y resolviendo la situación por su cuenta. Luego se burló de Naoto por su torpecita, pero él simplemente sonrió, dejándola confundida. Días después, ella le habló sobre comer pollo picante y más tarde observaron desde el aula cómo Naoto luchaba en el maratón escolar. Al verlo al final del grupo, Nagatoro lo esperó en el camino para burlarse. Su respuesta, algo más seria, la dejó sin palabras. Frustrada por su falta de confianza, Nagatoro decidió entrenar personalmente a Naoto el fin de semana. A pesar de su atuendo llamativo, él se obligó a correr sin distraerse. Tras recorrer medio camino, se rindió, pero Nagatoro lo provocó hasta que retomó la marcha. Al terminar, practicaron estiramientos en pareja hasta que Yoshi los interrumpió, dejando a ambos avergonzados. Con el festival cultural cerca, Naoto buscaba modelo para su arte. Nagatoro se ofreció, pero él bromeó diciendo que solo aceptaría si usaba su traje de Nikotoro. Sorprendentemente, ella apareció con uno perfectamente confeccionado. Cuando él elogió el traje en lugar de a ella, sus amigas entraron y se unieron a las burlas. Mientras hablaban sobre ideas para el festival, Naoto recordó cómo el año anterior, el presidente del club le dejó la responsabilidad del grupo. Aunque planeaba otra exhibición de arte, las chicas lo consideraron aburrido y propusieron ideas más excéntricas. Justo entonces, el presidente regresó. Las chicas se escondieron mientras él explicaba su intención de aportar una pintura a la muestra y cuestionó el uso reciente del club. Al ver los dibujos de Nagatoro en su traje, declaró que el club corría riesgo de ser disuelto. Nagatoro salió de su escondite y lo enfrentó con decisión. El presidente propuso una competencia. Si la muestra de Naoto superaba la suya en popularidad, reconsideraría su decisión.
exposición. Nagatoro aceptó sin dudar. Después de que él se marchó, comenzaron a planear cómo hacer la exposición más llamativa, sugiriendo ideas extravagantes. Cuando Gamo preguntó por la popularidad de la pintura ganadora, Naoto les mostró un retrato de la presidenta que había causado revuelo. Las chicas lo tomaron a broma y Nagatoro se irritó al pensar que él podía estar obsesionado con esa imagen. Sin embargo, Naoto afirmó que tanto ella como la presidenta eran únicas a su manera, lo que mejoró el ánimo del grupo. Nagatoro se ofreció a modelar para él con diversos disfraces, pero él seguía sin inspiración. Al volver a casa, intentó esbozarla, pero el dibujo no transmitía nada. Nagatoro notó su apatía y le pidió que se esforzara más. Nagatoro propuso algo más audaz para el concurso, pero Naoto optó por un tema cotidiano. Decidida a ayudar, Nagatoro prometió darle todo su apoyo. Al día siguiente apareció en traje de baño para modelar, pero al ver que Naoto no podía concentrarse, comenzó a quitarse ropa hasta quedarse solo con una toalla. Justo en ese momento, Gamo llegó acompañada de Yoshi y Sakura, quienes se burlaron de lo atractiva que se veía Nagatoro. Abrumado, Naoto decidió no usarla como modelo, explicando que si perdía, la haría quedar mal. Dolida, Nagatoro salió de la sala, seguida por sus amigas. Más tarde, Naoto regresó para continuar con su obra, solo para encontrar que la presidenta había ocupado el espacio. Confinado a la sala de preparación, se dedicó a pintar, hasta que la presidenta, cubierta apenas con una toalla, se acercó y criticó su trabajo por carecer de pasión. Nagatoro entró en ese instante y al ver a la presidenta tan cerca de Naoto, quedó paralizada. Luego salió sin decir una palabra. La presidenta lo instó a ir tras ella. Naoto la siguió, pero no logró encontrar las palabras adecuadas. Permaneció en silencio hasta que Nagatoro se le adelantó y lo acusó frente a unos compañeros, para luego huir de nuevo. Naoto la persiguió hasta la piscina, donde ella, molesta, lo ignoró. Él le pidió que fuera su modelo. Nagatoro, aún alterada, lo desvió con sarcasmo, pero perdió el equilibrio. Naoto la sujetó justo a tiempo y le confesó que no quería dibujar a nadie más que a ella. Al insistir ella en saber por qué, él respondió que ella era su mayor inspiración. Abrumados, ambos cayeron a la piscina. Más tarde, mientras se secaban, él notó que su ropa se había vuelto transparente. Al darse cuenta de su mirada, ella lo salpicó, riendo. Camino a casa, Nagato sugirió hacer algo más llamativo que una simple pintura. Naoto, aún avergonzado, soltó sin pensar que sería mejor mostrar lo linda que era, lo que provocó que ambos se sonrojaran. Ella cambió el tema entre bromas. Mientras tanto, la presidenta se reunió con la jefa del comité de moral, quien explicó que el destino del club dependería del impacto en el festival. Naoto mostró sus obras a Gamo, Sakura y Yoshi. Todas quedaron impactadas. Gamo insinuó que Naoto veía a Nagatoro como algo más, lo que incomodó a ambos. Luego fueron a ver la obra de la presidenta y quedaron tan impresionadas que Nagatoro se desmayó. Convencidas de que debían superarla, comenzaron a planear. Aunque Naoto insistió en que era un asunto entre él y Nagatoro, fue rápidamente apartado. Más tarde, mientras decoraba con la presidenta, ella le advirtió que se esforzara al máximo. En su bolso, Naoto encontró una correa con una caricatura de Nagatoro, disfrazada de gato, lo que le hizo sospechar. El día del festival, la presidenta dio una entrevista segura de sí misma. Mientras Naoto tartamudeaba, en ese momento Gamo presentó a Nagatoro con un disfraz de gato. Ella, junto a Sakura y Yoshi, realizó un baile que se volvió viral, atrayendo a una multitud al club de arte. Un chico elogió las obras de Naoto e intentó invitar a Nagatoro, provocando los celos del artista. Aunque ella jugó con la situación, imitando sus bromas, ambos sintieron el impacto. Mientras la exposición de la presidenta reunía público como se esperaba, la de Naoto también recibió atención. Gracias a Nagatoro, él no podía evitar sentir celos por la atención que ella recibía, y ella también se inquietó al ver a otras chicas elogiando su talento. Gamo propuso que se tomaran un descanso para comer, asegurándoles que Sakura y Yoshi se encargarían. Sin embargo, Sakura apareció sin disfraz. Al revisar el traje, descubrieron que lo había intercambiado con su acosador solo para ir a comprar helado. Gamo y Yoshi lo enfrentaron inmediatamente. Luego, mientras caminaban, Nagatoro preguntó con tono casual si disfrutaba la atención de las otras chicas, pero pronto su molestia real se hizo evidente. Naoto, buscando calmarla, explicó que los halagos eran por haberla dibujado a ella. Nagatoro se sonrojó, bajó la guardia por un instante, aunque aún intentaba mantener su fachada. Luego de compartir una comida, regresaron a la exhibición y descubrieron que el comité de moral había cerrado la muestra de la presidenta. El consejo estudiantil había otorgado el permiso solo si la pintura superaba una revisión, pero la jefa del comité la consideró provocativa e inapropiada. La presidenta fue escoltada a la sala disciplinaria, lo que provocó que Naoto, Nagatoro y Yoshi intervinieran en su defensa. Tras un intercambio tenso, lograron convencer a la jefa del comité, mostrando pruebas de que muchas personas la consideraban arte. Finalmente se permitió reabrir la exposición. Aunque la presidenta agradeció el gesto, las chicas decidieron vengarse por el caos que causó, obligándola a usar un traje de conejita para promocionar sus productos. Con el festival llegando a su fin, Nagatoro anunció que quería salir a caminar, aunque todos entendieron que buscaba a Naoto. Más tarde, la presidenta apareció frente a Naoto, aún con el disfraz. Él, nervioso, le sugirió que se cambiara para evitar más problemas, pero ella lo tomó de forma literal y comenzó a desvestirse. Justo entonces, Nagatoro llegó para detenerla, sin creer
creer que solo era una broma. Después la presidenta observó las pinturas de Naoto. Aunque señaló que aún estaba perfeccionando su técnica, reconoció que sus obras tenían pasión y, más importante aún, amor. Al escuchar eso, tanto Naoto como Nagatoro se sonrojaron. En ese instante, un anuncio informó que el concierto en vivo comenzaría a las 4. Naoto aprovechó para invitar a Nagatoro y ella aceptó con entusiasmo. Poco después, Gamo, Yoshi y Sakura se unieron a ellos. Caminaron juntos hacia el auditorio, con Nagatoro tirando juguetonamente de Naoto por el brazo, sonriente. Horas más tarde, Naoto dibujó a Nagatoro mientras dormía. Ella despertó a mitad del proceso, le sonrió y al ver el resultado, le dijo que cerrara los ojos para recibir su recompensa. Él obedeció, esperando alguna broma, pero Nagatoro lo sorprendió con un suave beso en la mejilla antes de marcharse, dejándolo completamente paralizado. Eso es todo por este video. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para ver más resúmenes como este. Gracias por mirar, nos vemos en la próxima.